Clara miró por la ventanilla del coche mientras la mansión aparecía a lo lejos. El cielo gris reflejaba su estado de ánimo, pesado y melancólico. La mansión que había heredado de un pariente lejano parecía el recuerdo de una época olvidada. La fachada desgastada y las ventanas rotas dentro, la mansión parecía aún más opresiva. El suelo crujía bajo sus pies y el aire desprendía olor a moho. Las paredes, antaño decoradas con finos papeles de seda, estaban ahora manchadas y descoloridas. Todo parecía congelado en el tiempo, como si los últimos residentes hubieran abandonado la casa a toda prisa. Clara dejó las maletas en el suelo del salón y miró a su alrededor. El silencio absoluto la hacía sentir como una intrusa, aunque técnicamente era la nueva propietaria. Se sentía sola. Aquella noche, tras pasar el día explorando las primeras estancias de la mansión, Clara se instaló en uno de los dormitorios menos polvorientos. El sonido de la fina lluvia que golpeaba las ventanas acompañaba el silencio absoluto de la casa. En cierto modo, era un alivio. Necesitaba paz, alejarse de todo y de todos. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. Mientras rebuscaba en una vieja cómoda, se le cayó algo. Por favor, no nos esquecam, dice ao final da carta. Clara sentiu arrepio que subiu pela espina e congelou en sua nuca. E foi aí então que ouviu o Sam. Susurro suave, quase inaudível, parecía vir de alguém canto do quarto. Não se esqueca de nós, dice a voz, tal basa que ela se acreditou ser fruto da sua imaginação. Seu coração disparou. Olando ao redor, não havia ninguém ali. O quarto estaba vacío. Tentando manter a calma, Clara fechó a carta e a colocó. A la mañana siguiente, el aire del interior de la mansión parecía más denso. Clara se despertó con la mente inquieta, sus pensamientos clavados en la carta que había encontrado la noche anterior. Algo en aquella voz susurrada no parecía ser producto de su imaginación. Decidida a comprender lo que ocurría, pasó el día explorando otras habitaciones, abriendo viejas cómodas, cajones y armarios olvidados por el tiempo. En un pequeño despacho, escondido en un rincón apartado de la mansión, Clara encontró una colección de diarios. Conforme avancaban a leitura, Clara sentiu vínculo estrano con aquelas pelabres. A solidao descrita no diario espelaba sua propia. De repente, as bases da noite anterior parecían fase sentido. Ela nao estaba socina naquela mansao, as almas esquecidas dos antigos pacientes parecían ainda estarla, implorando por reconocimiento. Naquela noite, os pesadelos comecarán. Clara sonou con corredores interminables, repletos de figuras pálidas. Los días siguientes trajeron consigo una creciente sensación de desconexión del mundo exterior. Clara intentó llamar a algunos amigos, buscando algún tipo de consuelo, pero sus intentos de explicar lo que estaba ocurriendo fueron recibidos con escepticismo. Nadie la creía. Los comentarios sobre el estrés o el efecto de la soledad hicieron que Clara se sintiera aún más aislada. Poco a poco, dejó de intentarlo. Sin contacto con nadie, Clara profundizó en los misterios de la mansión. Cada habitación que exploraba parecía susurrar antiguos secretos, historias de vidas que se... Una tarde, Clara entró en una habitación cerrada que parecía no haber sido tocada en décadas. El aire del interior era pesado, como si estuviera atrapado en el tiempo. La habitación era pequeña, con una cama de hierro oxidado y cadenas sujetas a las paredes, lo que sugería que los pacientes allí recluidos estaban sometidos a severas restricciones. Sintió una opresión en el pecho al imaginar el sufrimiento de los que allí estaban recluidos. También sintió que su propio dolor por el abandono resonaba con el de ellos. Ahora Clara ya no sabía dónde terminaba la historia de los pacientes y empezaba la suya. Sus noches estaban plagadas de sueños que parecían tan reales como sus horas de vigilia. Aquella noche, la línea que separaba el sueño de la realidad acabó por difuminarse. Clara se despertó por un sonido que parecía resonar por toda la mansión, pasos que se arrastraban, seguidos de susurros familiares. Incapaz de ignorar la llamada, se levantó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, siguió los sonidos que la conducían al pasillo principal. Las paredes parecían más tensas que antes, como si la mansión estuviera viva, respirando a su alrededor. De repente,
Clara se detuvo frente a un espejo viejo y polvoriento. Cuando miró su reflejo, se quedó sin aliento. No se veía como una adulta. En su lugar, una versión más joven de Clara la miraba fijamente, con los ojos llenos de tristeza y abandono, la misma mirada que veía en las figuras de sus pesadillas. Era ella, sola, perdida, como se había sentido de niña en el orfanato. Detrás del reflejo, las figuras de los antiguos pacientes empezaron a materializarse, más nítidas y cercanas que nunca. Sus manos delgadas y temblorosas se tendieron hacia ella. «No nos olvides», repetían las voces, ahora al unísono e intensas. Clara comprendió con horror que sus historias de abandono y dolor estaban inextricablemente unidas a las de los espíritus. El vacío que arrastraba desde la infancia resonó en las paredes de la mansión. Intentó gritar, pero no le salía la voz. Las figuras la rodearon y sintió el peso aplastante de su desesperación. Era como si la casa y los espíritus la atrajeran, exigiéndole que sintiera lo que ellos sentían, que compartiera la carga de ser olvidada. Era demasiado tarde para huir. Clara sintió que su mente se fragmentaba a medida que las voces y las figuras que la rodeaban se hacían cada vez más palpables. El pasado de los pacientes, su dolor, su angustia, se mezclaban con sus propios recuerdos de abandono. La casa, viva y palpitante, parecía amoldarse a esta fusión de traumas, envolviéndola en un abrazo asfixiante. Ya no sabía dónde terminaba su sufrimiento y dónde empezaba el de ellos. De pronto, las voces cesaron y Clara se encontró sola, de pie en el centro de la habitación. Los pasillos, antes tan estrechos y claustrofóbicos, parecían ahora interminables. La versión joven de sí misma había desaparecido del espejo, pero la sensación de vacío permanecía. En el silencio, Clara comprendió por fin. Al igual que los pacientes del sanatorio, ella también estaba atrapada, no por cadenas físicas, sino por cadenas invisibles de soledad y abandono. Clara ya no podía salir de la mansión. No había ningún otro lugar a donde ir. De alguna manera, su destino siempre había estado ligado a ese lugar, como si la mansión la hubiera llamado a regresar, la única heredera no solo de los ladrillos y el concreto, sino de los recuerdos de quienes vivieron y murieron allí. En ese momento de sombría aceptación, supo que su misión era clara, permanecer allí, asegurando que esos espíritus nunca más fueran olvidados. Y así, la casa, que alguna vez sirvió de prisión para tantas almas, se convirtió en la tumba silenciosa de Clara, quien, con el tiempo, también se convertiría en una de las voces olvidadas entre los muros de la mansión. El ciclo de abandono continuaría, pero esta vez Clara era parte de él.